Estas imágenes, que parecerían formativas e inofensivas para los niños, niñas y jóvenes que participan, ponen en peligro sus vidas. Especialmente si estos eventos tienen lugar en zonas del país donde el conflicto hace parte del diario vivir. El 13 de junio de 1998, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, retuvo a 15 mujeres, entre ellas a 11 niñas entre los 13 y los 17 años, cuando éstas realizaban actividades de apoyo a la 14ª Brigada del Ejército en Segovia, Antioquia. Las acusaron de colaborar con el enemigo y fueron advertidas de ser convertidas en objetivo militar de esa guerrilla si continuaban con esas actividades. Es claro que cuando tú convives en una zona en donde permanentemente hay la presencia de un grupo armado, donde las armas son parte de la cotidianidad, los uniformes, donde se establecen unos valores culturales alrededor de el poder que atribuye un uniforme, el poder que atribuye un arma, los códigos de justicia que se establecen en esos espacios, creemos que son determinantes, ¿no? De alguna manera son espacios en donde se socializa en medio del conflicto. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, abordaremos el tema de la niñez y la adolescencia que es utilizada en el conflicto por la fuerza pública, bien sea en sus campañas de acercamiento a la comunidad, como informantes o incluso como transportadores de material bélico. El Estado colombiano, mediante la Ley 548 de 1999, que prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, ratifica que los menores de 18 años de edad no serán incorporados a las filas para la prestación del servicio militar obligatorio. Con esta ley, el gobierno colombiano da cumplimiento a la obligación de no reclutar formalmente menores de edad en las Fuerzas Armadas. Pero la niñez y la adolescencia ha sido utilizada por la policía y el ejército a través de otras formas. En labores de promoción cívica, como ya lo analizamos, en las que incluso los niños, niñas y adolescentes son uniformados y llevados a realizar visitas a instalaciones militares. Tanto el ejército como la policía han intervenido en escuelas de educación básica de sectores marginales para adelantar actividades de estrategia militar y de acción psicológica a la población civil. En ellas realizan labores de educación, instrucción militar y establecen bases para sus actividades de seguridad. Por otro lado, dentro del sistema educativo del país existen colegios y academias militares de educación básica secundaria que gradúan bachilleres técnicos con orientación militar. Las fuerzas del orden también utilizan las escuelas como cuarteles transitorios y han obligado a los y las estudiantes, los y las docentes y padres y madres de familia a asistir a charlas. Igualmente han utilizado a niños y niñas desvinculados de los grupos guerrilleros para presentarlos ante los medios de comunicación con mensajes que desprestigien a la guerrilla, poniendo en grave peligro sus vidas y las de sus familias. Y por último, se sabe de casos en los que el ejército utiliza niños y adolescentes en labores de inteligencia como informantes o transportadores de armas y comida. Todo esto resulta paradójico por cuanto estas dos instituciones,
policía y ejército tienen como misión velar por la atención y el cuidado de sus nacionales, especialmente si se trata de una población tan vulnerable en el país como es la niñez. Lamentablemente, las fuerzas del Estado, que deben garantizar la vida, la seguridad, la honra y bienes de todos y todas los habitantes del territorio, también incursionan en ciertos tipos de prácticas. Insisto que pareciera que fuera por la presión por resultados operativos. Es decir, los medios los fines justifican los medios. Muchos de los chicos y de las chicas son utilizados, tan pronto salen del grupo, son amenazados. Yo me acuerdo del caso de una niña a la que le dijeron que si no delataba, le iban a mandar a una correccional. Una niña que no tenía ni idea qué es una correccional, que no tiene ni idea qué significa derechos, que ha estado todo el tiempo en un grupo armado, y eso es lo que conoce como un referente de ley. Lo único que entiende es que si hay alguien que tiene poder, te puede aplicar una norma y te puede aplicar una sanción. Entonces no entiende cómo puede protegerse frente a eso. A la niña, por ejemplo, la encerraron, les dijeron que le iban a mandar a una correccional, y para explicarle que era una correccional era que le iban a mandar a una cárcel. La diferencia de lo que significa una cárcel para un chico de estos que piensa que, tiene una noción de culpa impresionante, es o cedo a la presión y entrego ese tipo de resultados, por ejemplo, como delatar, o llevarlos incluso, o no ceder. Esta chica no cedió, por ejemplo, y la tuvieron, ella me decía, así 10, 15 días encerrada, hasta que finalmente, como no le pudieron sacar información, les tocó entregarla. Según el informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de febrero de 2009, en varias ocasiones, miembros del ejército y de la policía entregaron juguetes y material de propaganda militar a niños y niñas de comunidades rurales del Carmen de Atrato y Quibdó, en Chocó, solicitando información acerca del paradero de grupos guerrilleros y de la identidad de sus miembros. Estos actos han puesto gravemente en riesgo la vida y seguridad de estos menores. Esta oficina en Colombia también observó que miembros del ejército ocuparon bienes civiles, especialmente casas particulares, escuelas y lugares de recreo. Esto fue reportado, por ejemplo, con respecto a la Escuela de las Comunidades Indígenas del Resguardo Nasa Cuesquiwe en Valle del Cauca. Igualmente, la Defensoría del Pueblo presentó denuncias sobre casos de niños y niñas desvinculados que permanecen en comisarías de policía y en batallones por periodos no autorizados. La Defensoría también informó del caso de un joven desmovilizado de las FARC que fue utilizado como informante por la 29ª Brigada del Ejército y resultó muerto en un combate con la misma guerrilla. Conocemos casos donde miembros de la fuerza pública entrevistan a los chicos en una escuela o en un sitio público y le hacen preguntas como si sus padres son milicianos o dónde están pues las caletas de la guerrilla, etcétera. Entonces hay un hecho bastante grave. En el año 2001, durante una misión de Human Rights Watch, esta ONG encontró este caso. Un adolescente comenzó a los 14 años a trabajar para el ejército como informante. Unos pocos años después, se unió a un grupo de paramilitares. En el informe de las Naciones Unidas se hace énfasis en la ocupación de escuelas e instituciones educativas por parte del ejército. Las escuelas son usadas como espacio de descanso o incluso se hacen acciones dentro de la escuela, ¿cierto? Donde se invita pues a los chicos con el argumento de hacer conocer pues el sentido patrio y el amor por las Fuerzas Armadas. Se hacen acciones con armas dentro de las mismas instituciones y al respecto pues hay algunos pronunciamientos de la Procuraduría donde establece que si bien esto es importante, pues no es función de las Fuerzas Armadas hacer educación, para eso está el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación, etcétera.
Entre julio y septiembre de 2007, la comunidad de La Joya, Putumayo, denunció la presencia de tanques del ejército a la entrada de la escuela de la localidad. El ejército argumentó que se trataba de un puesto de control militar. La pregunta es por qué justo en la escuela, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes frente a un eventual ataque de grupos ilegales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye entre los crímenes de guerra en conflictos armados el reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar activamente en las hostilidades. Según la propia interpretación de las Naciones Unidas, los términos utilizar y participar se han adoptado a fin de abarcar tanto la participación directa en el combate como la participación activa en actividades militares relacionadas con el combate, como la exploración, el espionaje, el sabotaje y la utilización de niños como señuelos, correos o en controles militares. No quedarían abarcadas las actividades que claramente no guardan relación con las hostilidades, como la entrega de alimentos a una base aérea o el uso de servicio doméstico en el hogar de un oficial. Sin embargo, la utilización de niños en funciones de apoyo directo, por ejemplo, como portadores de suministros hasta el frente o en actividades en el propio frente, quedaría incluido en esos términos. Con fecha del 6 de marzo de 2007, el Ministerio de Defensa emitió una directiva en la que de forma expresa se prohíbe que los miembros de las Fuerzas Armadas utilicen niños para actividades de inteligencia, en especial niños rescatados o desertores de los grupos ilegales. Donde es más débil la posibilidad de hacer alguna acción legal es en lo que tiene que ver pues, con las acciones cívico-militares, que se uniformen los niños, etc. Pero los otros casos, la utilización de niños como informantes, también en actividades de propaganda, olvidaba mencionar eso, yo creo que eso sí está tipificado. Lo que pasa es que una cosa es como está tipificado y otra cosa es que realmente haya justicia y haya capacidad pues, de investigación. En un estado ideal, la confianza plena de la sociedad en sus instituciones gubernamentales sin duda redundaría en beneficio de todos, siempre y cuando se diera de parte y parte el respeto a sus derechos. Pero en nuestro país, muy a nuestro pesar, es una situación aún lejana. Por ello, los esfuerzos de la fuerza pública para ganarse la confianza de sus nacionales deben estar encaminados al cumplimiento estricto de su misión. Así, no habría necesidad alguna de desarrollar campañas como Héroes Anónimos, Carabineritos, Club Lancita, Amigos del Club, Chicos de Acero, Pollitos de Acero o Soldado por un Día. Este se realiza desde hace 13 años en el país como un programa del ejército. Y según el mayor Anzola, jefe de prensa de la entidad en Medellín, pretende generar opinión a través del conocimiento de la institución. Todas estas iniciativas pretenden mejorar la imagen de instituciones como la policía y el ejército en sus comunidades de influencia. Que una familia esté de acuerdo con eso no significa pues que eso
sea legal, ¿cierto? Incluso pues en algunos casos eso podría ser asumido como parte del delito de reclutamiento, ¿cierto? Pero creo que eso hace parte también de una dinámica, como señalábamos al principio, muy peligrosa, que es precisamente esa, de vincular cada vez más a la sociedad civil en relación con el conflicto, y creo que pues nuestro trabajo es justamente todo lo contrario. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida tranquila, con fuerzas del orden que garanticen sus derechos, no que los violenten. Las visitas guiadas a instalaciones militares y otras actividades relacionadas con las fuerzas del orden no solo propician una cultura bélica entre la niñez y la adolescencia, sino que además los ponen en riesgo frente a los grupos ilegales. Una vez más, el llamado de La Verdad Sea Dicha es: reconozcamos a la niñez y la adolescencia como sujetos de derechos y unamos esfuerzos para que estos se cumplan cabalmente.